El siguiente ponente es el doctor don Antonio López Postigo, que actualmente es el decano de la Facultad de Teología. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a la Universidad Complutense, en específico a la Facultad de Derecho, por organizar eventos como este que yo creo que dignifican a las instituciones y dignifican a las personas que participamos en ellos. Muchísimas gracias a todos. La ventaja que yo puedo tener en esta intervención es que hasta ahora nadie ha hablado desde la teología. Yo soy teólogo y voy a hablar desde la teología y no desde el derecho o de ninguna otra área del conocimiento. Mi intervención, para esquematizarla, se basa en 4 puntos. El primero es, vamos a reflexionar un poquito sobre qué es educar. El segundo punto es una educación sin violencia. El tercero son los aportes del cristianismo a la educación como prevención, cuáles son los principios y objetivos, el principio como proyecto. Una autocrítica dentro de este punto, que es el cristianismo versus la cristiandad. Y al final, pues terminaremos con alguna conclusión sintética. En primer lugar, nos hacemos la pregunta, ¿qué es educar? Mucha gente se hace esta pregunta hoy y no tiene una respuesta cerrada. Desde un punto de vista religioso, la verdadera educación significa más que la prosecución de un curso determinado, significa más que una preparación para la vida actual, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible del hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al educando, a la persona, para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio que trasciende la palabra en el gesto y la acción. La educación no puede quedarse solamente en una formulación. La educación tiene que ir más allá. La educación tiene que trascenderse en el gesto. En el ejemplo de Jesucristo es perfecto, ¿no? Jesucristo no solamente enseñaba a la gente, Jesucristo se acercaba, los curaba, los acompañaba, les transformaba la vida. La educación religiosa contempla 2 pilares fundamentales que se dan en toda religión: revelación y redención. La revelación proviene de un hecho fundacional en el que la deidad, el Dios, se revela al hombre, se muestra al hombre. Y después el concepto de redención. Yo estoy en una situación, esa situación me lleva a la muerte, pero la muerte puede ser vencida a través de la religión, de la relación con la divinidad. Es imposible en educación decirle a alguien que vamos a educarlo castrándolo de su dimensión religiosa. Es prácticamente imposible porque forma parte del acervo de todo ser humano. No existe comunidad humana sin una dimensión religiosa, no existe ninguna civilización que no haya tenido una proyección religiosa. Vamos al Amazonas y nos encontramos una tribu y tiene una proyección religiosa. Educar es todo este conjunto y todo este conjunto debe darse sin violencia. ¿Y qué significa que se dé sin violencia? Me gusta mucho Emmanuel Levinas, es uno de mis autores favoritos, y en un volumen de compilación de su pensamiento que se llama Difícil de libertad, en la página 23 dice: es violenta toda acción en la que uno actúa como si estuviese solo, como si el resto del universo no estuviese ahí sino para recibir la acción. Es violenta, consecuentemente, también toda acción que nosotros sufrimos sin colaborar en nada con ella. Se habla mucho en pedagogía de una pedagogía colaborativa y esto es, en esencia, lo que es una educación sin violencia, lo que es la no violencia, contar con el otro, que el otro sea algo para mí. La razón y la justicia por sí solas no bastan. Se necesita la relación que viene dada por el valor que lo religioso le confiere al individuo, al otro. Citaré unas palabras de Jesucristo en Mateo 25:40. Dice así: les digo la verdad, cuando hicieron alguna cosa de estas cosas, al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.
El cristianismo puede aportar algo magnífico y fantástico, que es la identificación relacional del prójimo con Dios. Si yo quiero tener una relación con Dios, la primera carta de Juan nos dice que pasa por el prójimo, porque aquel que dice que ama a su prójimo, que ama a Dios pero no ama a su prójimo, dice que es un mentiroso. Entonces, ¿el cristianismo qué puede aportar? Puede aportar una piedra fundacional que hace que el individuo que recibe esta enseñanza sea incapaz de terrorismo, incapaz de daño, incapaz de violencia. El cristianismo como contexto y proyecto educativo debe eliminar, por supuesto, toda violencia. Los principios y las normas deben ser diferenciados también en una educación verdadera que impida que el hombre use la violencia con los demás. Le preguntaron a Jesús, Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo que es igualmente importante, que es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Volvemos otra vez a que la piedra fundacional del cristianismo hace que la persona que convive junto a mí, la persona que está junto a mí, sea en esencia la forma en la que yo me relaciono con Dios. Y eso es la fundación, esa es la base, dice Jesucristo, de la ley y los profetas. Quizás el principio se ha olvidado por las normas. El principio fundacional, que es este, se ha olvidado después de determinadas normas que han separado a los cristianos. Y ahora sí que voy a hacer un poco de autocrítica. Cuando el cristianismo olvida los principios que lo inspiraron, entonces deviene en cristiandad. Cuando el ser humano es objeto de cotización de mercado y la desigualdad es contemplada dentro de un sistema que evalúa el éxito o el fracaso de los individuos por patrones puramente materiales, es cuando se hace más necesaria que nunca la vuelta a los principios de prevención y protección en favor de la libertad. Sin libertad, la educación deviene en adoctrinamiento. Quizás lo que antes en la intervención que ha tenido don Francisco Martínez, lo que se estaba diciendo es, claro, lo que están impidiendo, quieren impedir el legislador es que haya un adoctrinamiento a las personas, pero la religión cristiana, en este caso, no se basa en adoctrinamiento, porque eso sería violencia, y la violencia no sería aceptable. La educación deviene en adoctrinamiento siempre que no hay libertad. Vamos concluyendo. Me permito rememorar algún episodio histórico importante. En el Concilio Vaticano II, que fue iniciado por Juan XXIII en los 2 últimos años, el de 63 a 65, lo preside Pablo VI, y allí como observador hay un teólogo protestante fundamental que es Karl Barth. Karl Barth, el mismo Pablo VI dijo en algún momento que después de Tomás de Aquino, posiblemente el teólogo más importante que haya existido fue Karl Barth, y lo dijo de un protestante, ¿no? Lo que lo vuelve más significativo todavía. Karl Barth, en su teología, ¿qué es lo que tiene importante? Tiene importante muchas cosas, la dignificación, la vuelta a la palabra. A él le gusta mucho en el Concilio Vaticano II la Constitución Verbum Dei, y que retoma otra vez la palabra de Dios, los principios, y hace algo muy importante, Karl Barth. Karl Barth nos recuerda que la teología se hace desde abajo, no desde arriba. Que a Dios se le aborda no desde lo trascendente, sino desde la humanidad de Cristo. Porque la divinidad es fundamentalmente trascendente e inalcanzable, y solamente a través de la humanidad de Cristo yo puedo saber quién es Dios. Y lo que me dicen los principios cristianos es que saber quién es Dios solamente es posible con la relación con el prójimo. Porque el prójimo, lo vuelvo a repetir, ese principio fundamental, es la única forma, el único puente que yo tengo de relacionarme con Dios.
Así que creo que el cristianismo puede aportar muchísimo y que esto sería un paliativo absoluto en la educación frente a todos estos eventos terribles que estamos intentando explicar.